Bueno, claramente todo lo último que vino ocurriendo acerca del rescate financiero que está haciendo un país metiéndose con nuestra independencia política, con nuestra soberanía en particular, en muchos sentidos, creo que es una injerencia que antiguamente no permitíamos en un país como este, y me parece que es justamente la Argentina cediendo esa posición que ha tenido históricamente desde la posición internacional, la posición de la política externa, es una de las cosas que nos preocupan y que se ve claramente en esto de que evidentemente a este país, no solo a ese país, sino probablemente a las corporaciones relacionadas con ese país, les conviene que tengamos esa posición de entrega, esa posición en la cual ellos conocen exactamente y conocemos informes de Estados Unidos que dicen exactamente dónde están nuestros recursos, nuestras tierras raras, nuestro uranio, el litio, digamos, conocen más las capacidades nuestras por ahí que nosotros mismos, y eso es un informe que venimos viendo con Juan Grabois hace mucho tiempo y nos preocupa, y ahora se ve claramente que están yendo por esos recursos y por eso nos están dando la ayuda que nos están dando. Nosotros queremos apuntar a proyectos que tengan agregado de valor a estos materiales, a estas posibilidades, y en primer lugar me preocupa también este proyecto de extracción de uranio para alimentar centrales nucleares de Estados Unidos y no las propias. El presidente de la Nación, Javier Milei, también antes de la elección dijo que la oposición no tenía propuestas concretas, sino que era todo frenar a Milei. ¿Coincidís con estas declaraciones? ¿Qué pensás? No, claramente no coincido, porque bueno, es cierto de que frenar a Milei era el primer y necesario objetivo, porque para poder llevar a cabo propuestas hay que frenar aquello que está impidiendo que la gente pueda comer, que la gente pueda llegar a fin de mes, que tenga sus derechos básicos y sus accesos a servicios básicos satisfechos. Entonces, por un lado creo que es necesario, sobre todo frenar a alguien que no está dispuesto a cumplir con los tres poderes, ¿no? Con el respetar la Constitución Nacional, con el respetar las leyes. Claramente no están dispuestos a hacerlo, no lo hacen o ponen, digamos, algunas excusas, como por ejemplo, no pueden cumplir con la ley de financiamiento universitario porque necesitarían aumentar un 40% los salarios de docentes y no docentes de estas universidades, y poniendo que la ley no dice de dónde van a salir los recursos, así como la ley no dice de dónde van a salir los recursos de todo lo que se está gastando ahora en el gobierno nacional, porque no tenemos ley de presupuesto. Entonces, poner una ley que tiene la misma, digamos, valor que otra para decir que no la van a cumplir, la verdad es que me parece que es un exceso que se está haciendo, y claramente tenemos muchas propuestas. De hecho, nos la pasamos toda la campaña diciendo con todos los sectores con los que estuvimos conversando, en particular en la provincia esta que es tan rica en diversidad, nos juntamos con los sectores productivos del Valle, nos juntamos con los sectores de prensa, de cultura, de educación, de salud, digamos, de la zona rural, de las comunidades, digamos, en cada uno de estos sectores con los que nos juntamos tenemos una propuesta para hacer, una propuesta que queremos trabajar en conjunto con la sociedad. En este caso particular también, por ejemplo, en la comarca andina nos preocupa muchísimo que se acerca la época estival, la época de los incendios, después de un invierno muy seco, en el cual la ley de emergencia para los sectores productivos puede llegar a ser una necesidad. Tenemos también propuestas que tienen que ver con el manejo del riesgo de los incendios en una zona de interfase como tenemos aquí en esta ciudad en particular y en varias regiones que nos preocupan. Tenemos también propuestas que están relacionadas con las cuestiones energéticas. Tenemos una provincia que está regalando sus hidroeléctricas, que no está teniendo en cuenta las posibilidades que tiene desde el sector nuclear, desde los sectores de los recursos de las energías renovables, que nos venían vendiendo, digamos, un proyecto de hidrógeno verde que digamos, creo que le faltaban, digamos, una vuelta, porque también era un proyecto bastante extranjerizante de traer tecnología de afuera cuando podíamos desarrollar esta tecnología acá. Así que tenemos un montón de propuestas. Muy bien, bueno, Walter Nati las escucha aquí Adriana Serkis, la diputada electa que empezará a cumplir sus funciones a partir del 10 de diciembre. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias por esta posibilidad de poder darnos a conocer en la sociedad, de seguir adelante. Quisiera consultarle en primer lugar cuál será el proyecto prioritario. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ante el Congreso, que en tal caso sea fundamental o necesario para Río Negro.
Bien, bueno, como dije antes, son muchísimos los proyectos, no hay uno prioritario, hay que ver cómo se dan las situaciones. Creo que para poder presentar un proyecto y que sea exitoso hay que ir generando los consensos. Por supuesto que uno de los que más me preocupa en este momento tiene que ver con la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología. Tenemos en la provincia de Río Negro muchos organismos, como los que ya mencioné antes, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero también como el INTA, que tiene que ver con toda el área productiva de nuestra provincia, y entonces garantizar el financiamiento que tiene que ver con estos sectores, con CONAE, que también tiene que ver con una empresa muy importante para nuestra provincia como es INVAP. Así que vamos a tratar de trabajar con la ley de presupuestos relacionados con el cumplimiento de esta ley de financiamiento que ya existía, que la ley de presupuesto que planteó este gobierno baja los artículos que están relacionados con este financiamiento y esta inversión necesaria. Así que eso, por un lado, me parece que es una de las primeras medidas, pero más allá de eso también lo que tiene que ver con lo que se detuvo de los proyectos nacionales relacionados con el desarrollo de las obras de integración sociourbana que puedan dar acceso a, digamos, las mejores conectividades de tener acceso a los servicios básicos, en particular de electricidad, en un lugar y en una provincia donde es tan necesario evitar los incendios en las casas de los servicios de los barrios populares, y bueno, tratar de retomar ese tipo de proyectos creo que también es otra de las intereses. Y otro relacionado con el tema del acceso a la tierra, de la regularización y de las comunidades originarias con su defensa de la tierra. Serkis Walter Fuentes la saluda, felicitaciones como diputada electa de Fuerza Patria. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar allí en el local partidario, pero bueno, en el medio de los festejos y demás, no se puede hablar del todo, ¿no? Claro, si se quiere. Bueno, preguntarle, ahí la escuchaba atentamente acerca de los proyectos, de las propuestas que hay. ¿Cómo se contrarresta? ¿Cómo se empieza a construir el rumbo en el caso de usted, de Fuerza Patria? Y preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo se contrarresta las decisiones que vienen de Nación y que golpean, ¿no?, fuertemente el tema obras, por ejemplo, en la provincia y otros sectores también muy sensibles? Sí, bueno, justamente ese es el escenario complejo en el que nos vamos a tener la situación. Vamos a tener que analizar cuáles son las alianzas necesarias o el poder hablar con representantes de otras provincias para poder tener la fuerza necesaria para que aquellas obras que afectan y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la coparticipación federal y también pensando en que esas obras son necesarias, el poder hacer acuerdos que nos permitan impulsar lo que realmente la gente necesita. Lamentablemente, en estos últimos tiempos hemos visto cómo nos acostumbramos a que le saquen derechos a jubiladas, jubilados, a la discapacidad. Una de las cosas que también me interesan, porque me parece que están sobre la mesa y que realmente también se ha visto cómo el Gobierno Nacional no piensa cumplir con la ley de discapacidad y que nos preocupa, es revisarla también, es poder trabajar con la Comisión de Discapacidades y me parece que también nos merecemos, y en esta provincia y en muchas otras tenemos un porcentaje muy alto de gente que depende de que podamos acceder o tener, digamos, la cuestión solidaria realmente sobre la mesa, pensando de que es el Estado Nacional, un Estado presente, el que tiene que garantizar el acceso a estas posibilidades para quienes menos posibilidades tienen.